Hermanos, el tiempo presente nos está presentando un segundo desafío grande a nosotros, la iglesia. En el mensaje anterior, el desafío era que tenemos que ser espirituales, porque la iglesia siempre ha sido espiritual. La iglesia nunca ha dependido de un lugar, ni de un edificio, ni de líderes humanos, no. La iglesia no ha dependido de que el Estado o las autoridades digan funcionen, sigan funcionando, no, nunca. La Biblia es clara al respecto. La iglesia es el cuerpo espiritual, la iglesia es un ente espiritual y se expresa en este mundo sin depender necesariamente de que le den permiso o de que tenga un edificio, un lugar o líderes para conducirla. No, la iglesia no depende de eso. Ese es el desafío que vimos en la clase anterior, pero en esta clase vamos a pensar en un segundo desafío. Este segundo desafío, hermanos, tiene que ver con la familia, con el desafío de que la iglesia se exprese en familia, con su familia y desde la familia, hermanos. Para explicar este desafío, hermanos, que este tiempo nos está presentando, quiero hacer un resumen breve de cómo la familia ha cumplido un rol trascendental en la narración bíblica. Empezamos con Adán y Eva. Adán y Eva fueron una familia y a partir de ahí salieron todas las familias de la tierra. Después de Adán y Eva, por causa del diluvio y la maldad que trajo el diluvio realmente, porque los hombres se habían alejado totalmente de Dios, habían pervertido el camino de Dios y entonces Dios los destruyó por medio de un juicio, el juicio del diluvio. Pero después del diluvio sale una familia, es Noé con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de cada uno. Y a partir de Noé y de sus 3 hijos, que eran familia, la humanidad volvió otra vez a multiplicarse. Dios usando otra vez una familia. Y Dios, al ver que la humanidad otra vez se comenzó a perder, Dios escogió una familia, la familia de Abraham, para formar la nación de Israel y así dar testimonio de su gloria, de su palabra. Y formó por medio de Abraham, formó la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, de los hijos de Jacob se hizo la nación de Israel. Así se nota el cómo Dios va usando la familia y cómo la familia cumple un rol trascendental en la obra de Dios y en la historia bíblica. Hacemos un poquito a pensar en Jesús y la familia. Bueno, recuerden que el precursor del Señor Jesucristo, que es Juan el Bautista, nació en el seno de una familia, la familia de Elizabeth y de Zacarías. Eso está en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Si vamos al propio Señor Jesucristo, Él nació también en el seno de una familia. José y María, sus padres, humanamente hablando, porque sabemos que Jesús es Hijo de Dios, concebido, engendrado por el Espíritu Santo. Y Jesús tuvo sus hermanos y hermanas. Claro, al principio los hermanos de Jesús no creían en él, incluso lo veían como un hombre fuera de sí y querían guardarlo en la casa y lo seguían para apresarlo y meterlo a la casa porque no creían en él. Y quiero leer este pasaje del libro de Juan, creo que está Juan capítulo 7, donde se nota claramente que los hermanos de Jesús no creían en él. Dice aquí en el capítulo 7, el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y mire el verso 3. Y le dijeron sus hermanos, ¿qué le dijeron?
Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Y es obvio en el texto que no se trata de sus discípulos diciéndole esto a Jesús, sino de sus hermanos según la carne. Ellos sus hermanos. Y se distingue claramente porque sus hermanos están diciendo, anda, para que tus discípulos vean tus obras, las obras que haces. Verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el verso 5 es vital. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ve? Los hermanos de Jesús. Jesús vivió en el seno de una familia. Y ya que estamos hablando de familia, es posible que usted viva en una familia en la que no todos creen todavía. Y que incluso le rechazan a usted o le bromean a usted y se burlan de usted porque usted cree y ellos todavía no. Mira, no te asustes, no te desalientes, no te desanimes. Aquí, aún a Jesús, sus hermanos no creían en él. ¿Ve? Lo dice claramente el texto bíblico. Así que anímate, anímate. No eres el único en el que la gente no cree que estás en el camino correcto. Y los hermanos de Jesús no creían. Eso sí, más adelante, cuando los discípulos, cuando los hermanos de Jesús vieron sus hechos y los contrastaron con lo que sabían del Antiguo Testamento y con las palabras que él había dicho y con el Espíritu Santo obrando en ellos más adelante, al final del ministerio de Jesús, ellos se fueron persuadiendo de que sí, Jesús es el Mesías. Y por eso en el libro de los Hechos, en el aposento alto, los encontramos entre los 120 que estaban ahí ya como discípulos habiendo creído en Jesús, ¿ve? Habiendo creído que Él verdaderamente es el Mesías. Entonces Jesús nace también y se desarrolla en el seno de una familia. Después de eso, si miramos los discípulos de Jesús, varios fueron familias. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, y seguro que hubieron más. Pero piensen en el aprecio que Jesús tenía a la familia de Marta, María y Lázaro. Dice la Biblia que Jesús amaba a esa familia. Entonces se nota cómo Jesús resalta la familia y muchos de sus primeros seguidores eran familia. Juan Marcos era sobrino de Pedro. Y como ya he mencionado en su momento, entre los 120 en el aposento alto, habían familias. Y quiero leer este pasaje para que lo veamos. Dice aquí en el versículo 12, cuando ya Jesús había ascendido a los cielos, dice el texto bíblico, entonces volvieron los discípulos a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, otra pareja de familia. Y verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y fíjese el texto para resaltar lo de la familia de Jesús, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ven? Entonces, en la vida de Jesús, también en el ministerio de Jesús, también se resalta la familia y aún la propia familia de Jesús estaba ahí con él. Entonces nos muestra lo importante de la familia y hoy este tiempo, hermanos, este tiempo es un tiempo para fortalecer la familia, para vivir la vida espiritual en la familia, con la familia, que seamos la iglesia espiritual en la casa, en la familia, con la familia y desde la familia. La familia es la iglesia que tiene que reflejar hoy día a Cristo. Es cierto que no todos en la familia a veces son cristianos, pero ahí al mostrarse como iglesia ya comienzas a ganar a ellos para el Señor.
Jesucristo a aquellos que todavía no son en la familia convertidos. Y con la oración, con todo lo que estamos haciendo por estas circunstancias, entonces vamos influenciando en ellos para que también se conviertan. Y eso es lo que vemos de Jesús con la familia y trabajando desde familia. Ahora, si nos vamos nosotros a la iglesia ya propiamente dicho, al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vamos a encontrar que la iglesia de Jerusalén era en sí un conjunto de familias o de iglesias familiares y caseras, ¿eh? Aunque no se veían ellos como iglesias así caseras, pero la iglesia de Jerusalén estaba compuesta de familias y de muchas familias. Ustedes saben esto, ya les leí que en el aposento alto, que le pertenecía seguramente a una familia, ahí estaban los 120 congregados y ahí llegó el Espíritu Santo a ellos, ¿eh? Después de eso se convirtió una gran multitud de personas y seguramente, y vamos a mostrarlo, que muchos de ellos eran familias. Por ahí se va a ver luego más adelante que eran familias. Y para de una vez mostrarles que eran familias, buscamos Hechos capítulo 5, el verso 42. Cuando Pedro y Juan fueron apresados una vez y los metieron a la cárcel, vino un ángel, los sacó, los llevó y les dijo que vayan otra vez a predicar en el templo. Entonces las autoridades judías fueron y los apresaron, los metieron presos otra vez, pero esta vez los amenazaron, los intimaron, incluso los azotaron. ¿Qué hicieron los discípulos una vez que salieron? Mire lo que dice la palabra en capítulo 5, al verso 42, lo que dice. Dice que, voy a leer desde el 41, que después que los azotan y los amenazan para que no hablen en el nombre de Cristo, ellos salen, y dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Verso 42. Y todos los días en el templo es el templo de Jerusalén, que luego fue destruido y entonces se rompió totalmente la ligación que había entre la iglesia y el templo, aunque poco antes de la destrucción ya se estaban desligando, dice el texto bíblico, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A las casas. Porque en las casas, ¿quiénes viven? Las familias. Y en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo del Medio Oriente, la familia, ganar familias, era clave. Y toda la vida espiritual se vivía en familia. Y ahí ellos van a las casas. Y seguramente en las casas no solamente enseñaban la palabra de Dios a los que ya habían creído, sino también a los que de esa familia todavía no habían creído. Y desde ahí se extendían a otras familias. Entonces la iglesia de Jerusalén eran muchas familias. Pero miren luego, quiero mostrarles algo más. No solamente es la iglesia de Jerusalén, sino también cuando la iglesia es perseguida por Saulo, acuérdense de eso, en Hechos capítulo 8, obviamente, dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjese que estaba en Jerusalén y todos, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Bueno, la iglesia estaba en Jerusalén, pero ¿dónde estaba exactamente? ¿Estaban todos congregados en un solo punto, en el templo de los judíos? No, no, ¿cómo sabemos que no? Porque mire el versículo 3 lo que dice. Y Saulo asolaba la iglesia. Y recuerde, la iglesia nunca es un edificio, la iglesia nunca es un lugar. Pero dice que asolaba la iglesia, quiere decir que asolaba a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que habían creído en Cristo, los asolaba. Y dice el verso sigue diciendo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando
casa por casa, porque la iglesia estaba en las casas. La iglesia eran las familias que habían creído, estaban en las casas, y dice que Saulo entraba casa por casa y así asolaba la iglesia, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Ven? Y esa gente, esos hermanos, esa iglesia que eran familias, tuvieron que dejar sus casas, unos porque fueron llevados a la cárcel. Pero los que pudieron salir de sus casas antes que los atrapen, dice el texto bíblico que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Y qué se iban haciendo? Para que se den cuenta que esta iglesia era un grupo de familias, de muchas familias, pero no familias cualquiera. Habían sido adoctrinadas, enseñadas, fortalecidas por los apóstoles en sus casas, donde les enseñaban cada día y ellos estaban firmes. ¿Cómo sabemos de eso? Mire ahí el verso 4. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí se nota que eran familias fuertes, porque si hubieran sido familias débiles, flacas doctrinalmente, no hubieran ido predicando el evangelio. ¿Por qué no hubieran predicado el evangelio? Básicamente porque había persecución. Y si ellos querían camuflarse para que no los encuentren como cristianos, como seguidores de Cristo, la mejor manera era ir callados. Pero ellos no iban callados, iban anunciando el evangelio. Y como iban anunciando el evangelio, en la práctica estaban dejando huellas de por dónde se iban y sus perseguidores podían seguirlos. No para creer, sino para matarlos. Pero ellos no tenían miedo. Ellos no tenían miedo a la cárcel, a los azotes y aún a la muerte. Porque eran familias que mientras estuvieron en Jerusalén, los discípulos iban casa por casa, adoctrinando, enseñando, fortaleciendo la fe, que es lo que debemos estar haciendo en este tiempo. Y quien debe estar cumpliendo ese rol allí en las casas ahora son los padres. Vamos a hablar de eso en otro momento, en la siguiente clase. Pero en este momento, hermanos, hablando de fortalecer la familia, aprovechar esta circunstancia para que la familia sea más fuerte, para que la vida espiritual se exprese en la familia, para que la iglesia espiritual se exprese, se manifieste en la familia, para que seamos la iglesia del Señor en nuestras casas, como lo eran en el Nuevo Testamento. Y quiero mostrar eso en este siguiente punto, hermanos. Ya vimos prácticamente un recuento de la familia y su importancia en el Antiguo Testamento. Y hemos visto el ministerio de Cristo ahora. Y ahora estamos entrando a hablar de la iglesia ya propiamente dicha. En el libro de los Hechos ya hemos visto la iglesia de Jerusalén y las familias que habían ahí. Y mire, hermanos, tan poderosas eran esas familias que por ellos, que aquí en el versículo 4 se van y predican por todas partes el evangelio, fíjense lo que pasó. En el capítulo 9, en el versículo 31, después que ellos han ido por toda esa zona, dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Ya no hay iglesia, ahora son iglesias. ¿Ve? Porque Dios usó a esas iglesias pequeñitas, familiares, que fueron desarraigadas de sus casas y de Jerusalén y se fueron predicando y enseñando. Los usó para multiplicar iglesias en toda Judea, en Galilea y Samaria. Incluso esas iglesias, dice el texto bíblico, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y ahí está una razón más porque la iglesia no puede desaparecer, porque el Espíritu Santo está trabajando en ella siempre y está haciéndola crecer y está fortaleciéndola. Pero ahí está, incluso la iglesia de Antioquía,
fue formada por estas familias, por esta gente que fueron esparcidas y sacadas de sus casas en Jerusalén por la persecución y llegaron a Antioquía y predicaron y se convirtieron muchos gentiles ahí. Dice el capítulo 11, el verso 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjese, Fenicia, Chipre y Antioquía. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Imagínense, la iglesia de Antioquía fue formada por estas familias fuertes que al ser perseguidas y desarraigadas de Jerusalén se extendieron hasta esta ciudad de Antioquía y formaron lo que luego sería una iglesia clave para la extensión del evangelio en toda Europa. Pero familias. Ahora, de la iglesia de Tesalón, de Antioquía, salió Pablo. Y Pablo, cuando se fue, formó iglesias y casi todas las iglesias que él formó, aunque a veces predicó en la playa o en la plaza o en las sinagogas, las iglesias al final se desarrollaron en casas. Por ejemplo, fíjese Hechos capítulo 16, el verso 14 y 15. Ahí nos damos cuenta, 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad, fíjese, en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablo se queda en la casa de esta familia de Lidia. Y recuerde, ella era de Tiatira. ¿Ah? Y después de un tiempo encontramos una iglesia en Tiatira. ¿Ah? Una familia. Pero mira el versículo 40, después que Pablo sale de la cárcel de Filipos, ¿a dónde va? Versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel, entramos en casa de Lidia. ¿Y qué dice ahí luego? Y habiendo visto a los hermanos, ya no es solamente Lidia, hay más. En la casa de Lidia había una iglesia. Dice, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, porque tenían que seguir predicando. Pero también en mismo Éfeso, ahí, en la casa del carcelero de Filipos, también se convirtió toda su familia. Y recuerden que hay una iglesia también en Filipos. Puede ser que empezó en la casa de Lidia, que cuando estaba ahí en Filipos, o en la casa del carcelero. Pero dice en el capítulo 16, el verso 31, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Con todos los suyos, verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y sabemos, hay una iglesia en Filipos. Claro, cuando he mencionado a Lidia, estamos hablando de una iglesia también en Tiatira. ¿Quién sabe si de Lidia, cuando volvió allá, ella fue la que promovió el nacimiento de la iglesia en Tiatira, que partió a partir de su casa? Pero fíjense en Hechos 17, 5 al 9, después que Pablo predica en Atenas o en Tesalónica, fíjese lo que pasó. En Tesalónica fue así. En el verso 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos
ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica nació en la casa de Jasón. Ahí comenzaron la iglesia de Tesalónica. Y no es solamente la iglesia de Tesalónica. Imagino que hay más iglesias que fueron así. Piensen un ratito que había iglesias en las casas. En las casas también. Mire acá con Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Vamos a Romanos capítulo 16, el verso 3 al 5. Romanos 16 dice aquí, el versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles, porque ellos habían hecho buena obra entre los gentiles. Verso 5: saludad también a la iglesia de su casa. En la casa de Priscila y Aquila había una iglesia. Y esto se puede reafirmar con 1 Corintios 16, 9. En 1 Corintios 16, 9, fíjese lo que ahí dice el apóstol Pablo, 16, 9, 1 Corintios, dice, un ratito, no es 16, 9, sino 16, 19. Dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. La iglesia en sí no es la casa, es la gente, siempre es la gente. Y eso ya hemos hablado en la lección anterior, en la clase anterior, les hablé de eso. La iglesia siempre es la gente. Claro, nosotros hoy día decimos la iglesia y no mencionamos el edificio, pero no. La iglesia siempre es la gente. Y aquí queda claro, la iglesia que está en su casa, en la casa de Priscila y Aquila. Miren, Gallo, vamos a Romanos capítulo 16, verso 13, verso 23. Gallo también tenía una iglesia en su casa. Fíjese lo que dice aquí, el versículo, un ratito. Ya, aquí empezamos desde el verso 3. Creo que estoy equivocado, ¿no? 16, 23 les he dicho. Sí, 16, 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío, Pablo dice, y de toda la iglesia. O sea, Pablo, cuando llegaba a esa ciudad allí, se hospedaba en la casa de Gallo. Pero Gallo no solamente hospedaba a Pablo, sino a toda la iglesia. Ahí se congregaban, ahí se reunían, ahí venían los hermanos. Cuando Pablo venía seguramente, llegó Pablo, vamos a escuchar la palabra. Y la iglesia se reunía en la casa de Gallo. No importa que no estemos ahora en el edificio formal que tenemos o en el lugar normal que tenemos, no importa que no tengamos los programas que normalmente tenemos en ese edificio, en ese lugar, no. En nuestra casa, ahí podemos hacer vida de iglesia. Primero con la familia, pero también pueden venir otras familias creyentes sin que contravengamos los mandatos del César de no agruparnos demasiado y mantener una distancia social. Podemos hacer eso. Con cuidado, sí, pero podemos hacerlo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces en la iglesia, en la casa de Gallo, había también una iglesia. Pero hay otra persona aquí, Ninfas.
En la casa de ninfas también había una iglesia. Miren Colosenses capítulo 4, verso 15. Verso 15, Colosenses 4, 15, dice ahí. Verso 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la casa de ninfas había una iglesia, se congregaba una iglesia casera, una iglesia en casa. Miren, este es un desafío grande que tenemos. Fortalecer nuestra familia como iglesia y incluso reunir a la iglesia en nuestra casa. Y eso nos lleva a un punto. Las iglesias del Nuevo Testamento, por ser caseras y siendo las casas pequeñas, no pasaban de 40, 50 personas. Y los que conocen un poco de eso dicen que incluso esas casas eran pequeñas y van a tener a 40 o 60, tenía que usar 2 habitaciones donde entre. Y la forma de ubicarse era diferente de nuestros tiempos. Entonces, las iglesias de aquel tiempo no eran mega iglesias. La única mega iglesia que hubo es la de Jerusalén, que puede haber tenido entre 10,000 a 15,000 miembros. Pero esa mega iglesia, recuerden, fue esparcida, distribuida. ¿Por qué? Porque es mejor, en vez de tener una gran concentración de cristianos en un solo punto, es mejor tenerlos a los cristianos en muchos puntos, en muchos lugares, para brillar y alumbrar. Y esto es las casas. Y este es el tiempo de iglesia en casa, hermano. Este es el tiempo de iglesia en familia, hermano. Este es el tiempo en que los que somos padres de familia acrecentemos, fortalezcamos la fe de nuestra familia. Que Dios nos ayude en eso, hermanos. Que el Espíritu de Dios mueva eso en nuestra familia. ¿Ve? Porque es el tiempo de la familia, de iglesias caseras. En la casa de Filemón también había una iglesia. Filemón, en el verso 2, dice, voy a leer desde el 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a ellos les saluda. Y luego dice, y a la iglesia que está en tu casa. En la casa de Filemón había una iglesia, había una congregación, había discípulos, habían hijos de Dios. Y ahí se estaban desarrollando, ahí estaban creciendo, ahí estaban fortaleciendo su fe, ahí estaban alabando al Señor, ahí estaban esperando la venida del Señor. Desde ahí cumplían su tarea de extender el Evangelio. Desde la casa de Filemón, ahí estaba la iglesia. Y hermanos, vamos a ir terminando ya. Todas las iglesias del Nuevo Testamento nacieron, crecieron, se afirmaron y se multiplicaron, hermanos, siendo iglesias familiares y caseras principalmente, hermanos. El reto para nosotros hoy, hermanos, ese es el reto. El reto es que nosotros hoy hagamos lo mismo. Fortalezcamos nuestra vida espiritual como iglesia en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Si nuestros padres no son creyentes y eres el único creyente, pues hay que comenzar ahí. Pero ahí, ese es el reto que tenemos hoy, hermanos. Es un desafío grande, es una oportunidad
como nunca lo hemos tenido antes, porque ahora todos estamos juntos en las casas. Ahí está el esposo, la esposa, ahí están los hijos, ¿eh? Y ahora ellos mismos están prohibidos de salir, no pueden andar por ahí, tienen que estar aquí, en la casa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ocupar el tiempo? Bueno, aparte de seguir con los estudios, si hay todavía estudiantes ya universitarios o ya de colegio, pues está bien, pero vamos a tener más tiempo y tenemos tiempo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para hacer iglesias caseras, para expresarnos como una iglesia familiar y para expresarnos como una iglesia casera si vienen más hermanos y congregamos y alabamos al Señor, hermanos. Este es el tiempo de la familia, ¿eh? Este es el tiempo de cumplir ese rol como iglesias familiares caseras, hermanitos. Para terminar, si vamos a fortalecer nuestra familia, hermanos, y las iglesias familiares en nuestras casas, tenemos obligatoria, voluntaria, constante e intencionalmente, hermanos. Y esto es clave, intencionalmente, que tomar varias acciones, ya a nivel personal y ya a nivel de familia. ¿Cuáles son esas acciones? La primera, hermanos, leer la Biblia. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, repasar la Biblia, hermanos. Y mire, puedes hacerlo solo y tienes que hacerlo solo. Ya si eres padre, si eres madre, si eres hijo, hija, tienes que hacerlo solo. Pero también hacerlo en grupo, y cuando lo haces en grupo, cuando reúnes a la esposa, a los hijos, a los que viven en la casa, y lees y enseñas y estudias la Biblia, cuánto bien le vas a hacer a ellos. Hay que empezar con eso, hermanos, ¿eh? Bueno, también nos están dando prédicas por medio de Facebook o de Zoom. Bueno, también reunirlos para que escuchar todos la palabra de Dios y recibir la edificación que se nos está dando, ¿eh? Es tiempo. Es tiempo de que como familia pasemos con la palabra de Dios. En segundo lugar, es tiempo de orar. Ay, hermanos, es tiempo de orar. Y ya, orar solo, sí, hay que orar solo, sí. Escuchas una noticia, ora solo. Hermanos que están enfermos, ora. Hermanos que están tristes por la pérdida de un familiar, ora. Hay hermanos que no saben qué hacer por causa de que no tienen trabajo, no están trabajando, no saben de dónde van a sacar el dinero para comer, ora a nivel personal. Pero ya que Dios te está dando la oportunidad y está teniendo a toda la familia junto, ora con la familia, con la esposa, con los hijos, como iglesia, porque donde están dos o tres congregados, el Señor Jesucristo dice, en mi nombre, ahí estoy yo, como iglesia, ¿ve? Iglesia casera, intercediendo, orando. Oren como familia, oren como iglesia, iglesia casera. En tercer lugar, canta. Sí, ya a nivel personal, todo esto que estoy diciendo se puede hacer a nivel personal, pero ya que estamos juntos en la casa, la familia, recuerda, la iglesia es la gente. Canta, canta coros, canta himnos, canta juntos allí en la casa, ¿eh? Como iglesia alabando al Señor. Ya no necesitamos ahorita el edificio allá de nuestro local, no necesitamos esas bancas, no necesitamos el programa. Nosotros podemos hacer eso, ¿eh? En forma casera, sencilla, pero alabando al Señor, adorando al Señor. En cuarto lugar, hermanos, hablemos de Cristo a otros, a nivel personal, pero también como familia, como familia, ¿eh? Cuando cantamos a Dios y cuando oramos, ahí está la familia escuchando. Y si alguno es incrédulo de nuestra familia, va a pensar, va a razonar, va a meditar, ¿eh? Y si todos estamos en esa visión de
alabar a Dios, interceder ante Dios. Entonces ellos van a decir, oye, ellos están buscando a Dios, yo también debería. Pero empezamos evangelizando, discipulando a la familia, y a los que no creen en la familia empezamos con ellos, y les hablamos, les presentamos el Evangelio. Y esos tiempos congregacionales en que vamos a estar juntos y vamos a presentar el Evangelio, ellos nos van a escuchar, y de ahí podemos aprovechar y personalmente hablar con ellos y hablar de Cristo, cumplir nuestro rol ahí. Y por último, brillemos con nuestro testimonio, hermanos, allí, como esposa, esposo, hijos, hijas, y juntos todos, como la luz que debemos ser como iglesia. Nosotros somos la luz del mundo, dijo el Señor, recuerden. Brillemos, hermanos, ahí con nuestro testimonio. Esto es vital. La familia ya nuclear como la extendida nos está mirando. Nos están mirando, hermanos. Están mirando cómo nosotros afrontamos este tiempo tan duro para la humanidad y para muchas familias, porque hay algunos que están perdiendo familiares o están enfermos, están en esa angustia. Y otros están en la angustia de qué voy a comer, cómo voy a vivir, qué va a pasar después. Y tienen miedo también. Pero ahí la familia es tiempo de brillar, es tiempo de alumbrar. Que ellos vean que posiblemente también tenemos temor, que posiblemente también estamos tristes, sufrimos, pero sufrimos con Cristo, con su consuelo, con su confort. ¿Ven? Hermanos, quiero terminar. Tenemos un desafío grande y no pensemos que es el virus. En un sentido sí, pero no pensemos que es el gobierno, ¿no? Sus disposiciones. En un sentido sí. Y no pensemos que es el diablo, ¿no? Aunque Él está detrás. Él está detrás. En un sentido, Él también. Pero ¿saben qué, hermanos? El que nos ha puesto en esta situación finalmente, en última instancia, es Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia de Cristo? ¿Para qué a la iglesia de Cristo le ha llegado esta hora? ¿Para qué? Ya les hablé primero. Para que seamos espirituales, porque somos un ente espiritual. Aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, somos del reino de los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. Y estamos aquí para cumplir una misión, una tarea de parte de Dios. Seamos espirituales. Pero lo que hemos visto ahorita, hermanos, Dios nos está dando esta oportunidad tremenda. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecer la familia. Para vivir como iglesia en familia. Para expresarnos como una iglesia local en nuestra casa y desde nuestra casa, hermanos. Dios quiere nuestra familia para que sea salva primero, pero Dios quiere nuestra familia para que nuestra familia le sirva y se multiplique espiritualmente. Aprovechemos este tiempo, hermanos. Fortalezcamos nuestra familia. Expresémonos como en la iglesia de Cristo que somos, que ni en las puertas del Hades no pueden prevalecer, ni las enfermedades, ni la muerte, ni los gobiernos pueden opacar a la iglesia. Al contrario, esta es una oportunidad para que como familia salgamos más fuertes y más útiles al reino de Dios. Que Dios nos ayude. Amado Padre, gracias. Ayúdame a mí primero, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Y Padre, ayuda a mis hermanos también ahí a aprovechar este momento crucial
para expresarse como iglesia en su familia, con su familia, en su casa y desde su casa, Padre. Señor, da sabiduría a los pastores también para que aprovechen este momento y sigan fortaleciendo a las familias en sus casas y que no dependan, Señor, del edificio que ahora no lo tenemos, ni de los programas que ahora no los tenemos, sino que dependan de la oración y de la enseñanza de la palabra para fortalecer las iglesias caseras, las iglesias familiares. Glorifícate, Señor, en tus iglesias, en las casas. Te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima enseñanza.